Buenas tardes, mi nombre es Omar Fernando Chávez Galindo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial y este es el video para la materia Estadística Inferencial del profesor Juan José Morales Ibarra. Este es un caso práctico donde aplicamos los conocimientos aprendidos en la unidad 2 para la expansión del negocio Ninos Pizza en cuanto a un costo-beneficio de una ampliación de la flotilla de repartición. A continuación vamos a ver cada uno de los planteamientos del problema y cómo es que vamos a aplicar los conocimientos aprendidos en esta unidad para un mayor análisis de esta problemática. El problema plantea, el restaurante Nino's Pizza busca ampliar su cobertura de distribución para llegar a un mayor número de clientes en distintas zonas. Para lograrlo, la empresa necesita seleccionar el modelo de camionetas o camiones más adecuado, considerando factores como el costo de operación y el rendimiento de combustible y la distancia recorrida durante las jornadas de reparto. Con el propósito de tomar una decisión informada, la empresa realizó una prueba de desempeño durante 30 días con tres diferentes modelos de vehículos pertenecientes a las marcas Toyota, Ford y Chevrolet. Durante este periodo, se recopilaron datos sobre gastos en dinero relacionados con el consumo de combustible y mantenimiento, rendimiento en litros de gasolina, es decir, la cantidad de combustible utilizada, y la distancia recorrida en kilómetros en las rutas diarias del reparto. Estos son los tres pilares de esta toma de decisión: dinero, costo, distancia. Estos resultados permitirán analizar qué modelo ofrece la mejor relación entre costo y rendimiento, ayudando a la compañía a maximizar su utilidad y optimizar sus operaciones logísticas para futuras expansiones. Ejercicios planteados para este análisis: calcular la media y la mediana primeramente de los costos de operación de cada modelo. Luego estamos hablando de costos. Entonces vamos a abrir nuestro Minitab. Ya tenemos la base de datos. Vamos a calcular todo de nueva cuenta. Muy bien. Ya tenemos aquí la base de datos. Aquí tenemos primeramente un concentrado de todos los días de operación de los tres modelos en un total de 150 datos. Lo que se hizo fue segregarlos para hacer más fácil su análisis entre modelos Toyota, Ford y Chevrolet. Muy bien, volvamos a lo que nos pide el problema. Nos pide calcular la media y la mediana de los costos de operación de cada modelo. Para lograrlo, vamos a la pestaña de estadística básica y vamos a ver el costo de Toyota, gasto de Ford y gasto de Chevrolet. Seleccionamos estas tres variables y en la pestaña de estadísticas vamos a darle qué estamos buscando, media y mediana, y vamos a aceptar. Aquí vemos el primer dato que tenemos, que en promedio el más usado fue Chevrolet, ya que fueron 57 usos durante este mes, y siendo un gasto promedio de 1,515,84 pesos, siendo la más cara, pero también la más usada. A su vez, la más barata fue Toyota, con un, con un promedio de 1,497 gastos en mantenimiento y otros insumos. Y Ford se queda en medio con 42 días. Es el que menos días se usó y el que menos gastó también. Sin embargo, pareciera que Toyota lleva la delantera ya que tiene un promedio, está en medio. Es el que no se usó tanto ni tampoco, y su gasto tampoco fue tan grande como el Chevrolet, pero tampoco tan bajo como el Ford. Así que a primera vista, si en gastos nos basamos, podríamos decir que Toyota es una mejor opción. Vamos a ver qué otros ángulos nos permite analizar más esta información.
Podemos enriquecer esta misma gráfica agregando tal vez datos más como los cuartiles, la varianza y la desviación estándar. A ver qué tanto variaron los gastos entre días en cada uno de los modelos. Muy bien, aquí vemos que la desviación estándar varió bastante más entre Ford que en Toyota o Chevrolet. Hubo una menor desviación estándar. No los datos se quedaron más en su lugar, más juntos al promedio en Toyota, lo que nos habla de un desempeño más constante que en Ford o Chevrolet. Sigamos analizando esta información. Veamos qué otra cosa nos pide el problema. Compara mediante un diagrama de cajas los resultados del gasto de gasolina de los tres modelos. Mediante un diagrama de cajas, los resultados del gasto. Esto que acabamos de ver, vamos a verlo ahora en una forma más simple de analizar, mediante el gráfico de caja. Este gráfico de cajas va a ser simple y vamos a utilizar las tres mismas variables. Gasto de Toyota, gasto de Ford y gasto de Chevrolet. Está cargando nuestra gráfica de cajas y ahora ya podemos ver el gráfico. Aquí podemos concluir que en cuanto a gastos, el que menos gastó fue Ford. A pesar de lo que habíamos visto del desempeño de Toyota, su gasto de promedio fue de 1,470 pesos y el de Ford se mantuvo en el 1,378, así como el de Chevrolet 1,487. Toyota y Chevrolet se mantuvieron en gastos similares, pero si hablamos de ahorro, Ford se llevó la ganancia a pesar de no ser en cuanto a performance, pero en cuanto a inversión, Ford va ganando al ser la que conlleva un menor número de gastos. Y si vemos el número de eventos de Ford también, aunque fue el menor, su ahorro en comparación a los 9 días de diferencia o 15 días que no se usó en comparación a Toyota o Chevrolet, puede significar una diferencia significativa en el corte del fin de mes. Determinar cuál de los tres modelos es más costoso de mantener. Usando la misma gráfica podemos determinar que el más costoso en promedio es Chevrolet, 1,470, y aquí tenemos 1,487. Fue el que más días se usó, es verdad, pero sus costos de operación fueron bastante mayores. Entonces, el más costoso de utilizar en este mes, podríamos decir sin lugar a dudas que fue Chevrolet. ¿Cuál de los Comparar mediante un diagrama de cajas los costos de mantenimiento de los tres modelos? Vamos a usar una gráfica de cajas. Vamos a ver su rendimiento. Gráfica de cajas. Y aquí están los tres que vamos a evaluar. Y aquí está. En su rendimiento podemos ver que en promedio, quien más rendimiento tuvo fue Ford. En promedio y en cantidad, Ford se llevó los 17.20 kilómetros
contra 15 de Chevrolet o 16,72 de Toyota. Así que Ford recorrió más distancia con un gasto menos considerable de mantenimiento y en promedio se mantuvo más elevado su performance en este mes el modelo Ford. Ahora vamos a ver cuál recorrió más kilómetros. Vemos que en combustible Ford se lleva la ventaja. Vamos a graficar ahora qué tanta distancia. Distancia de Toyota, distancia de Ford y distancia de Chevrolet. A pesar de que Toyota parece haber recorrido más distancia en promedio, se recorrieron 226 kilómetros, mientras que Ford, en sus 42 días de uso, recorrió en promedio 297,5 kilómetros. Y Chevrolet, en sus 57 días de uso, aunque fue el más usado, recorrió menos kilómetros que Ford. De manera que Ford no solo es más barato de mantener, sino que también es el que más kilómetros nos permite recorrer durante la jornada. Entonces, vemos cómo retoma los pros el modelo Ford sobre los demás, visto todos estos datos estadísticos. Aquí podemos ver que el modelo más viable, más rentable por su alto kilometraje, su bajo costo y su baja consumo de combustible para la misión que se requiere llevar a cabo es Ford. La plantilla Ford es más prometedora y sin duda va a ser una mejor opción a la larga, ya que sus costos de mantenimiento son menores y su rendimiento de combustible y distancias recorridas le permitirían a la flotilla llegar más lejos por más tiempo y con menor costo. Bien, esto es lo que hasta el momento podemos deducir de este caso práctico. Veamos cómo evoluciona la información en los siguientes meses. Gracias. Muchas gracias.